En este video aprenderemos la diferencia entre void y never en TypeScript. Vamos a empezar con void. Void básicamente significa vacío. La idea de void es que cuando tú tienes una función que no retorna nada, tú puedes indicar esto utilizando void. Por ejemplo, en pantalla tenemos esta primera función donde para declarar una función utilizamos la palabra function, luego el nombre de la función, entre paréntesis los parámetros si tiene, y luego el tipo de valor que retorna. En este caso estamos utilizando void porque esta función no retorna nada. Si te fijas, aquí indicamos que si el parámetro que le estamos pasando es un string vacío, vamos a hacer un simple return donde no estamos indicando lo que estamos retornando. Entonces ahí estamos diciendo retornamos nada, o si el parámetro no es vacío, entonces simplemente llegamos al final de la función. Entonces ahí de manera implícita se retorna nada. Igualmente en el segundo ejemplo podemos ver que tenemos una función sin return, es decir, sin la sentencia return, y por eso esta función no retorna nada. En el caso del tercer ejemplo tenemos un error, porque estamos indicando que esta tercera función no retorna nada, pero estamos retornando algo, que es el número 42, y eso es un error. Claro, aquí sería un error que retornemos cualquier cosa que no sea nada. Es decir, si retornamos un string, un booleano, un número, una clase o lo que sea, tendríamos un error, porque hemos indicado que esta función no debe retornar absolutamente nada. Ahora tenemos el caso de never. A diferencia de void, que es nada, never significa algo que es imposible. En nuestro caso, un tipo que es imposible, un tipo de dato imposible. Por ejemplo, el primer caso es la función arroja error. Como su nombre lo indica, esta función lo que hace es que lanza una excepción o lanza un error. Entonces, esta función no está retornando nada. Esta función lo que está haciendo es que está lanzando un error. Entonces, ni siquiera llegó a retornar, es lo que te quiero decir. Y por eso se le llama un tipo imposible. Porque aquí ni siquiera se llegó a retornar la nada, sino que nunca se llegó al final de la ejecución de la función. Esa es otra manera conceptual de verlo. Never se refiere, en el caso de las funciones, a una función que nunca terminó de ejecutarse. Fíjate que esta función que tenemos señalada ahora mismo, lo primero que hace es básicamente arrojar un error. Entonces nunca se termina de ejecutar. O dicho de otro modo, nunca llega a salir de la función, por decirlo de algún modo. Y por eso lo podemos etiquetar de never. En el caso de la siguiente función, tenemos un bucle infinito que básicamente tenemos un while que siempre se va a ejecutar sin parar. Entonces, como esa función nunca se va a dejar de ejecutar, su tipo de retorno es imposible, porque nunca retorna nada. Por tanto, la podemos marcar como never. Ahora, fíjate la diferencia con el último caso. Una función sin return, que es never. Esta función me está indicando un error. ¿Por qué? Porque está llegando al final de la función, y una función never no debe llegar al final de la función. Entonces, por eso tenemos un error. En resumen, tenemos void que lo podemos utilizar cuando tenemos una función que sí termina, pero que no retorna nada. En el caso de never, tenemos una función que nunca termina, ya sea porque arroja un error o porque realiza un bucle infinito.